Saúl y David. La búsqueda de Engadi. Después de que David matara a Goliat, Israel estaba feliz, pues quedaba libre del terror de los filisteos. Pero no todos estaban contentos. Al rey Saúl no le gustó que las mujeres de Israel cantaran «Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000». La envidia y los celos se despertaron en él mientras escuchaba a la gente cantar que un pastorcillo había matado 10 veces más soldados que él. A pesar de esto, David fue invitado al palacio para tocar el arpa delante del rey. Pero la envidia, los celos y la amargura se acrecentaron hasta hacerse insostenibles. Jonatán, hijo del rey Saúl, y David eran muy amigos, así que en varias ocasiones Jonatán intercedió por David y persuadió a su padre para que hiciera las paces con él. Sin embargo, el resentimiento y la envidia iban en aumento, y su padre no recapacitaba, hasta el punto de que David tuvo que dejar el palacio y huir. Primero fue a la ciudad de Nob. Allí en el tabernáculo consiguió la espada de Goliat. Sin embargo, el sacerdote que lo ayudó, Ahimelech, junto con toda la ciudad, terminaron pagando el precio de su ayuda, pues el rey Saúl, en un ataque de ira, los mató a todos. Saliendo de Nob, David se fue a Filistea, al rey Aquis. Pero cuando descubrieron que él era quien había matado a Goliat, tuvo que irse. Entonces huyó a la cueva de Adulam, donde descansó por un tiempo. Pero Saúl comenzó a perseguirle. Luego fue a Keila, después a Zif. Perseguido en todas partes por un rey enojado, continuó huyendo con sus hombres. Luego escapó a las montañas de Engadi, donde encontró descanso en una cueva apartada. Aquí se escondió David, pero alguien avisó a Saúl. David estaba en una cueva con sus hombres cuando el rey Saúl entró en ella. Los hombres de David lo instaron a matar al rey, diciendo que Dios le había presentado esa oportunidad. Sin embargo, la conciencia de David le dijo, no toques al ungido del Señor. Sus hombres seguían insistiéndole, y David cortó una parte del manto del rey Saúl. Se sintió mal por haber hecho esto, y cuando el rey Saúl salió de la cueva, David lo llamó. Le dijo que sus hombres le habían dicho que lo matara, pero no lo quiso hacer y solo cortó una parte de su túnica, y hoy lo sentía. El corazón de Saúl se conmovió y se dio cuenta de que había estado completamente a merced del hombre cuya vida estaba tratando de quitar. Hicieron las paces aquí en Engadi, pero considerando las antiguas promesas de Saúl, David tenía pocas esperanzas de que este cambio fuera consistente, por lo que él y sus hombres leales se quedaron en estas montañas de Engadi. David estaba aprendiendo a través de estas experiencias. Todas ellas le ayudaron para ascender al trono. David cometió errores, pero la mano de Dios estaba con él, preparándolo para ser rey. David llegó a convertirse en el rey más famoso de la historia de Israel, y el Mesías desciende de él. Aquí en Engadi demostró una visión, un respeto y un honor que no es común entre los hombres de guerra. Fue este respeto hacia la posición y la persona que Dios había ungido que lo capacitó como líder y para llevar grandes responsabilidades en el futuro. Tengamos respeto en nuestro día a día hacia aquellos que Dios ha llamado a su servicio. No los destruyamos con nuestras acciones ni palabras de crítica.